Amigos de Tecnificando el Agro, estamos en la localidad de San Javier, en un lugar muy emblemático desde el punto de vista religioso, porque estamos en Cerro Monje, un lugar que tiene mucho significado para el misionero, sobre todo en Semana Santa, donde mucha gente viene a hacer peregrinación a este lugar. Pero detrás del Cerro Monje vamos a recorrer y vamos a aprender mucho con el ingeniero agrónomo Guido Nisoli, el cual ha venido desde hace muchos años a Misiones desde Buenos Aires y apuntando a la producción de frutas tropicales y subtropicales, buscando en este cerro lugares libres de helada. Bueno, Guido, muchas gracias por abrir las puertas del establecimiento. Hace rato que estamos hablando de venir y hoy se pudo concretar. Contanos un poquito cómo es la historia tuya con respecto a haber venido acá a Misiones y a hacer este tipo de cultivos. Bueno, en principio muchas gracias por la visita. Para nosotros es un orgullo que el Canal Rural esté hoy visitándonos, que nos ha acompañado tanto tiempo en las épocas de estudiante, siempre el televisor de fondo mientras estudiábamos, así que hoy salir acá es gratificante y te lo quería agradecer. Bueno, acá nosotros vinimos ya hace 13 años, eh, se fue dando, compramos un día una chacra de Lima, compramos una chacra de Lima. Al ver que la lima no tenía mercado local, y cuando compramos la chacra estaba toda la fruta en el piso porque no se cosechaba directamente, se me había ocurrido hacer jugo de lima, Tahití, eh, como una innovación, ¿no es cierto? Entonces, como uno de los lemas que tenemos como bandera es siempre arrancar los negocios, arrancarlos por el final, ¿no? Entonces con ese objetivo fue estudiar un poco el mercado, ver qué es lo que se estaba demandando y si el jugo de lima podía tener demanda. Bueno, en ese momento fui a Buenos Aires, hice una entrevista con empresas que venden helados y ese tipo de cosas, y me hablaron mucho de la pulpa de maracuyá. No del jugo de lima, sino de la pulpa de maracuyá. Inclusive una cadena muy grande de heladería me habló de las cantidades que consumían de pulpa de maracuyá y otras pulpas, y fue ahí que se nos abrió un poco el ojo y nos empezamos a enfocar un poco en las pulpas, ¿no? Para proveer a esas industrias que realmente necesitaban un contenido importante de pulpa y lo estaban importando todo, ¿no? Eso surgió de ese pequeño estudio de mercado que hicimos. A partir de ese momento, bueno, empezamos a buscar chacras que tengan la característica muy particular que tienen algunas acá, que es cerros con planos, digamos, con pendiente ligera del 20 al 30%, como para poder plantar y que éstas sean libres de heladas, ¿no? Que fue la característica más importante que podemos encontrar en estos tipos de suelos. Y bueno, así fue que encontramos estas chacras acá y pudimos comprar con un grupo de amigos y empezó ahí el proceso de plantación de maracuyá y bueno, después agregarle valor, fue creciendo y hoy, bueno, hoy es un proyecto integral que abarca desde la plantación hasta la distribución de las pulpas de fruta, ¿no? Pasando por la industria también que está en San Javier, hacemos pulpas de fruta y también hacemos jugos, le agregamos valor a las pulpas. Y no solamente de maracuyá, sino de otros productos como ananá, por ejemplo, mango, guayaba, lima Tahití también, que al final se pudo dar. Y bueno, entre muchas otras frutas, ¿no? Bueno, vamos a comenzar un poco para describir, porque vos hablabas, uno de los temas principales este es un trabajo que demanda mucha mano de obra. Sí. Pero vamos a empezar por el cultivo. ¿Cómo el que no conoce maracuyá, le gusta, sobre todo la gente que ha viajado a Brasil se da cuenta que hay no solo helado de maracuyá, sino que todos los productos tienen frutas tropicales, los yogur, jugos naturales, etcétera, etcétera, y en Argentina no es tan común. Pero vamos a empezar con el proceso. ¿Esto es por esqueje, es por semilla? Nosotros iniciamos la plantación, la siembra de la semilla, porque es por semilla, la siembra de semilla ahí por el mes de mayo, más o menos, abril, mayo. Y lo criamos en vivero hasta agosto. Después en agosto ya venimos con un plantín de aproximadamente 30 centímetros y ya implantamos en el campo. Ese sería más o menos el desarrollo. ¿Y cómo es el cuadro de plantación? Acá el cuadro que utilizamos nosotros es 4x3, o sea, 3 metros la distancia entre hileras y 4 metros entre plantas. O sea, una densidad de 833 plantas. ¿Esto cómo haces? Esto, digamos, el plantín que viene con un plan de fertilización. ¿Cómo es el manejo en sí del maracuyá para lograr el fruto?
O sea, yo sé que son muchos meses, pero Sí. si puedes describir las etapas como para que la gente tome idea de cómo es el trabajo que vos decís, manual muy intenso. Sí, bueno, en vivero sí se hace, es clásico, ¿no? En cacharros, digamos, de 15 centímetros de altura, y ahí se fertiliza un poco y se lo mantiene en vivero hasta que pase el invierno. Después se trae al campo ya con 30 centímetros para arriba, no menos de 30, y en el campo ya se hace un abono de base, digamos. Acá en este suelo yo hice estudio de suelo y me arrojó que tengo déficit en fósforo. Entonces ya hago una fertilización a base de fósforo, de arranque nomás, y después sí llevo la plantación, se planta y se conduce hasta la espaldera, pues trabajamos en espaldera simple, ¿no? Es lo que se ve acá. Y para conducir la planta ya es la poda de formación, que es muy importante en el cultivo, ¿no? ¿Esto qué significa poda de formación? La poda de formación es después que se planta, se viene con el plantín, lo que se trata de hacer es conducir un solo eje, una sola rama principal, digamos, y desbrotar todos los laterales, hasta que la planta principal atraviese el alambre. Una vez que supera el alambre, que está a 2 metros, se corta, se despunta, y ahí se favorece o se deja solamente 2 ramas laterales, que serían las secundarias. Esas secundarias se las deja que se vayan guiando por el alambre, se las va conduciendo por arriba del alambre hasta que se cruza con la vecina, y ahí también se despunta la secundaria. Esto hace que las terciarias se desarrollen, y esas terciarias son las cargadoras, las que van a producir la fruta y la cantidad de fruta. ¿Podemos hacer una cronología? Porque vos estás, digamos, Sí. haciendo muy rápidamente las etapas, Sí. pero digamos, época de plantación, llegada hasta el alambre, despunte, segundo despunte. Bueno, nosotros plantamos, o sea, la siembra se hace en el invernadero, lo sembramos en abril aproximadamente. Como son muchos plantines, se extiende bastante el periodo, ¿no? A veces arrancamos un poco antes y después terminamos. Todavía hoy tenemos plantines en el invernadero, a pesar de ya estamos en diciembre. En agosto, lo ideal sería en 15 de agosto ya traer al campo. Y ya empezamos a traer plantas al campo, a partir del 15 de agosto. En este lugar, como la helada no es fuerte y no afecta, se puede plantar todo el año prácticamente. No tenemos un límite, pero lo ideal sería el 15 de agosto al 15 de septiembre traer las plantas ya al campo y plantarlas. Bueno, ahí se empieza a conducir la planta. Cuando empieza a hacer calor, la planta crece muy rápido y se va desbrotando permanentemente hasta que aproximadamente en diciembre ya llega, atraviesa el alambre y se despunta. Después, enero ya se cruza con la otra planta, se hace el despunte de la rama secundaria, y las terciarias ya se desarrollan y ya van floreciendo a partir de abril, febrero, marzo, abril ya empieza a florecer, ¿no? Vamos a seguir en el segundo bloque con la descripción de este cultivo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Continuamos con el ingeniero agrónomo Guido Nisoli, el cual aquí en San Javier está desarrollando un muy interesante proyecto de frutas tropicales, y estamos hablando en el primer bloque un poco haciendo la cronología, y hemos llegado a lo que era digamos, la implantación, llegada hasta el alambre a 2 metros donde se hace un despunte para que bifurque las ramas, y un segundo despunte para que haya las ramas terciarias, y ahí llegamos a esas ramas que son las cargadoras, Sí. las que van a dar flor y fruto. Exactamente, la planta empieza a florecer. Nosotros acá hacemos y recomendamos siempre a todos los productores que hacen maracuyá la polinización manual, que es muy importante en el cultivo, es clave, diría yo. Y a pesar de que existe el abejorro, el mamangaba, que poliniza, el mismo no es eficiente para la polinización, porque no hay la cantidad suficiente, y tampoco, habiendo la cantidad, no es que poliniza mucho. Cada grano de polen que ingresa al ovario es una semilla y un pedacito de pulpa. Entonces, cuanto más grano de polen ingresa al ovario, más cargada va a estar la fruta. O sea, Más grande va a ser con más pulpa. claro, y va a tener mucho más rendimiento en la industria, ¿no es cierto? Nosotros tenemos fruta acá que han dado el 70-75% de pulpa. O sea que, ¿por qué? Porque lo hacemos siempre manual, la polinización. Y es lo que le recomendamos a todos los productores. Todos los días cuando sale la flor,
de 11 de la mañana a 6 de la tarde, recorremos todo el cultivo, todo, dejamos de hacer todo lo que estamos haciendo y flor por flor se toca una por una. No, con los dedos tocamos nosotros. Bueno, explícanos un poquito qué significa esto, por qué hay que cruzar las flores, y la flor de maracuyá es muy particular, sí. Sobre todo tiene hasta un sentido religioso. Bueno, sí, la flor de maracuyá es una flor perfecta, pero tiene el fenómeno de autoincompatibilidad. Quiere decir que ella misma no se autofecunda, digamos. La fecundación tiene que ser sí o sí cruzada. Hay un porcentaje mínimo de fecundación propia de la planta, pero el 95% es de otras plantas. Y bueno, por eso mismo tiene que ser cruzada. Y el grano de polen es muy pesado, el grano de polen del maracuyá. Por eso es que la abeja no es eficiente, al contrario, perjudica inclusive la polinización del maracuyá, porque la abeja roba el polen y no fecunda. Entonces eso puede ser un problema también a tener en cuenta, ¿no? La polinización tiene que ser fundamentalmente manual. Y bueno, es por ese motivo, ¿no? Ahora, ¿ustedes fecundan con la misma flor de la misma planta? O sea, ¿flores de la misma planta o tienen que ser plantas diferentes? No, tienen que ser pies distintos porque no es la misma planta, ¿no? Tiene que ser de plantas distintas. Por eso cada personal va caminando por un callejón y va fecundando de las dos partes, de las dos espalderas. Entonces de esa manera se llenan las manos de polen y bueno, y así fecundo, ¿no? Y es muy eficiente porque yo tengo ya un poco registrado, porque atrás de cada persona yo a veces voy y pongo una cintita para ver qué porcentaje se fecundan de las plantas, y siempre que hago un estudio así me da arriba el 75% de lo que una persona toca se transforma a los 2 días, se ve la frutita ya. Y con respecto al tamaño de esta fruta, evidentemente, como decís vos, como son, digamos, frutas que uno dice es una fruta, pero como la frutilla o como el ananá, en realidad es un conjunto de frutas que están representadas en un solo volumen, ¿no? ¿Hasta qué tamaño has podido registrar y en qué manera puede influenciar que haya mucha carga de fruta en la planta, o el manejo que ustedes hacen, o la fertilización, o si es un año seco, un año llovedor? No sé si se entiende la pregunta. Bueno, en el maracuyá hay muchas variedades de maracuyá comercial. Nosotros hacemos algunas variedades que yo particularmente acá hago una variedad que es para industria y no es una fruta muy grande. Entonces depende del objetivo del cultivo, es la fruta o la variedad que se va a aplicar. Nosotros usamos híbridos que son para industria. Entonces tienen la cáscara muy fina y no son una fruta muy grande. Son una fruta tamaño medio, 200 gramos, 180 gramos, pero muy cargada de pulpa, y la pulpa es naranja, más aromática inclusive. Después hay productores que hacen su propia semilla con variedades desarrolladas en el campo, y bueno, esas son variedades grandes que tienen más cáscara, y bueno, pero depende de cada objetivo, ¿no? Y el manejo se hace raleo de frutos, bueno, en el caso tuyo quizás decir, bueno, para la industria va todo. Claro, no hacemos nada de raleo, nosotros inclusive recolectamos, no cosechamos de la planta, juntamos el piso, porque cuando cae el piso es cuando tiene su mayor porcentaje de grados Brix, y nosotros no cosechamos, pero sí es importante definir bien el objetivo, y como el objetivo nuestro es para industria, nosotros necesitamos que se haga la mayor cantidad de fruta posible de la planta. Entonces lo que sí hacemos, una práctica que utilizamos, es fecundar por lotes, no siempre los mismos lotes, sino ir alternando. Hoy fecundamos un lote, mañana fecundamos otro, para no sobrecargar la planta. Entonces eso hace que las plantas estén muy cargadas todo el tiempo y todo medio parejo. ¿Pero cuántas floraciones puede tener una misma planta? No, la planta de maracuyá florece permanentemente, cada 20, 30 días tiene una floración, una oleada de floración. La más importante es en enero, la floración de enero y febrero, son las más fuertes, con más carga floral. Pero ya floreció ahora en septiembre, octubre floreció. De hecho la fruta que está hoy acá es toda de esa floración. Bueno, esto es un lugar muy particular, ¿no es cierto? Porque como decías, acá Noela, o sea que esa planta adulta de un año anterior sigue trabajando, entre comillas, y cuando sí, es incentivada por temperatura empieza a reproducirse. La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo dura? Porque evidentemente, como cualquier planta frutal, tiene un cenit de producción y después decae. Bueno, la planta de maracuyá es una planta que puede durar 3, 4, 5 años sin problema. El problema es que acá
la helada le corta el ciclo, disminuye su potencial, ¿no? En nuestro caso, nosotros lo que hacemos es cambiarla cada 2 años, cada 2 o 3 años. La reemplazamos por plantas nuevas. Por una cuestión de productividad. Una planta de más de 3 años o más de 2 años ya empieza a disminuir su potencial productivo. Son plantas que se enferman más fácil, son más complicadas para manejar, es muy grande. Entonces preferimos plantar, ¿no?, plantas nuevas, ¿no? Cada 2 años plantamos. Me diste pie, porque parece el cuentito es muy fácil, ¿no? Plantamos, ya cortamos, cosechamos. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene este cultivo, tanto de plagas como de enfermedades más comunes y las que ustedes están detectando y quizás ya tienen un cronograma de prácticas culturales para evitar que la producción se caiga mucho por estas causas? Bueno, sí, como toda fruta tiene sus plagas, sus enfermedades, ¿no? Y no son fáciles de manejar. El manejo sanitario es muy importante para el tema de fortaleza de la planta en cuanto a enfermedades, a insectos. Entonces es muy importante nutrir la planta bien para que la planta esté fuerte y se recupera muy rápido a un ataque. Acá tenemos problemas de trips cuando son épocas de seca, así que no llueve mucho, hay trips. Después otra plaga también es la chinche cuando está la planta ya adulta, que la chinche se mete adentro de las plantas y es muy difícil controlar. Pero básicamente y después hay socas también, pero eso son de daños no significativos, digamos. Una enfermedad muy grave sí que tenemos acá que puede ser limitante para el cultivo es la antracnosis. La antracnosis tuvimos problemas el año pasado, y bueno, es una plaga, es una enfermedad difícil de controlar, pero hay químicos específicos para eso y se lo maneja con químicos y con podas, o sea que es controlable, digamos, ¿no? Vamos a terminar este segundo bloque y en el tercero vamos a hablar de las otras especies que estás haciendo, Guido, que evidentemente proporcionalmente son menores, pero que también son muy promisorias para la gente que pueda ver el programa y tenga las condiciones agroecológicas para realizarlo. En este tercer bloque vamos a continuar aquí de San Javier, vamos a ir con el ingeniero agrónomo Guido Nisoli, el cual no solo hace maracuyá, que es su principal cultivo en este momento, sino también otras especies. Bueno, Guido, contanos un poquito, ¿qué otras especies estás produciendo y un poco las características que tiene cada una? Bueno, nosotros estamos haciendo en esta chacra guayaba también, porque tenemos mucha demanda para la industria de la guayaba y bueno, tiene un potencial enorme, tiene una productividad muy alta. Una hectárea de guayaba está aproximadamente en 40.000 kilos de fruta y tiene una demanda terrible, y creo yo, por lo menos desde mi punto de vista, que va a ser la fruta del futuro, o por lo menos de los próximos años. Y con esa fruta se pueden hacer, estamos haciendo jugos también, hacemos jugos de guayaba con la industria. Y la demanda también es parte de la heladería, de la coctelería. ¿Cuál es el mercado que tiene la guayaba? La demanda de la guayaba está en crecimiento permanentemente, está demandando mucho toda la comunidad de extranjeros que hay, colombianos, venezolanos, que fueron los que impulsaron un poco, brasileños también, que impulsaron el consumo. Se están haciendo dulces, se están haciendo helados, jugos, los jugos de guayaba son muy buenos, combinación con otras frutas para agregarle sabor a los jugos. En fin, tiene muchísima utilidad la guayaba. Planta bien tropical, ¿cómo es el ciclo de la misma y cómo es el manejo? Bueno, nosotros recién ahora estamos implantando, digamos, tenemos 2 años en el cultivo y más o menos al tercer año empieza a producir, o sea que todavía no tenemos una producción importante. Sí tenemos plantas de más años que están en producción y dan una guayaba grande, hermosa. Y bueno, el manejo es muy simple, hay que podarla, hacer una poda de formación y despuntar. Hay que despuntarla, ese es el mayor manejo que hay, lo más difícil hay que despuntarla toda para que no se extienda mucho y salgan los laterales que son cargadores, ¿no? Pero bueno, es un manejo que hay que verlo in situ, ¿no? Para entenderlo. Bueno, y otra de las cosas que tenés acá es la lima Tahití, un poco que vos decías al principio no le encontramos el agujero al mate y ahora se lo encontraron. Sí, bueno, la lima Tahití siempre tiene mercado porque es una especie impresionante desde el punto de vista aromático y de los usos que tiene, ¿no?
Nosotros estamos haciendo jugos y pulpa de Lima Tahití y bueno, los compradores principalmente son panaderías, heladerías, todos los jugos, la gente que hace jugos, coctelería para reemplazar a la lima fresca que es muy cara, entonces los boliches usan el producto congelado, que es muy bueno, ¿no? Así que tiene también mucha demanda y tiene mucho potencial también la lima. ¿Y las características agroecológicas también están sensibles a la helada o sería más fácil de hacer en otros tipos de chacras, no como esta que es un privilegio no tener helada en la Argentina? No, tanto la guayaba como la lima toleran bastante bien el frío. ¿Eh? Claro que no toleran heladas muy fuertes, pero sí aguantan, se planta abajo en un montón de lugares, salen plantas de guayaba y de lima por todos lados, o sea, aguanta muy bien, ¿no? No es fundamental hacerlo en un cerro como este. Vos comentabas que evidentemente, sobre todo el maracuyá, insume mucha mano de obra. La descripción de esa fertilización a mano de las flores ya te está hablando de un manejo muy delicado. En este caso, de tanto la guayaba como la lima Tahití, ¿también demanda tanto mano de obra o es, digamos, más un manejo más simple? No, es mucho más rústico el manejo. De hecho, nosotros hacemos y se cosecha en una época determinada del año. Siempre lo tenemos como cultivo secundario y terciario, digamos, ¿no? El 95% del trabajo lo aplicamos al maracuyá. O sea que podría ser una alternativa para otro tipo de productores que no solo los que están en lugares libres de helada. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, se puede manejar una superficie importante con poca gente en Lima, en Maracuyá, en Guayaba también. ¿Y el tipo de suelo que ustedes necesitan es parecido en todos los casos? Sí, siempre se necesitan suelos lo más profundo posible, ¿no es cierto? Y en este caso nosotros acá tenemos suelos con tosca, no son suelos rojos, pero sí son suelos permeables, son buenos suelos. Hay partes donde hay piedra, donde no plantamos, y partes donde está el monte, pero en general el maracuyá se adapta muy bien a este tipo de suelo. Siempre que tenga 50 a 1 metro de profundidad ya es demasiado. Guido, una de las cosas que siempre surgen con los nuevos cultivos, aunque no son tan nuevos en la provincia, y que ha provocado muchos fracasos a veces es la parte comercial. Nuestros productores son muchas veces muy buenos productores, pero cuando llega la comercialización es un inconveniente. Hemos visto muchos cultivos, inclusive incentivados del gobierno, que después con el tiempo quedaron muy pocos productores. ¿Cómo es el tema en respecto tanto a estos tres cultivos que básicamente hacen ustedes? Fundamentalmente te puedo hablar del maracuyá, porque guayaba y lima ya está bastante desarrollado, ¿no? Y maracuyá es un cultivo que no tiene techo comercial. La demanda que hay de maracuyá es muy alta, muy importante, y la oferta que tenemos acá hoy no alcanza a abastecer ni el 10% de la demanda que tenemos. Eso de nuestra empresa. Nosotros tenemos muchísima demanda y no tenemos materia prima. Por eso siempre incentivamos a los productores a plantar, a meterse en el cultivo, a conectarse con nosotros, porque nosotros podemos absorber todo lo que ellos no pueden vender en fresco, lo que a ellos les cuesta comerciar, nosotros podemos comprar el 100%. Siempre, de hecho, compramos en toda la provincia de Misiones, compramos maracuyá, en Corrientes también compramos, y bueno, nos abastecemos de esa manera porque de lo que usa nuestra fábrica, nosotros aproximadamente el 50% lo procesamos nosotros, lo producimos nosotros en este campo. El resto lo compramos. Y siempre nos está faltando materia prima. Siempre nos quedamos cortos con la materia prima. O sea que en el caso puntual del maracuyá no hay límite de producción. No hay límite de comercialización. Siempre tiene un techo mucho más alto del que podemos alcanzar. Bueno, voy a agradecerle a Guido, realmente era una visita, yo creo que hace un año estamos amenazando con que vamos a venir y la verdad que llama la atención, sobre todo chacras que en su momento ya prácticamente estaban abandonadas porque son, como decía él, suelos toscosos en una zona que a veces se hace tabaco y se tiene que abandonar porque los suelos ya no rinden y tener la tecnología y la posibilidad de una comercialización segura nos alienta a incursionar en este tipo de cultivos. Además, quiero saludarlo por las fiestas de fin de año, sobre todo la Navidad y el Año Nuevo, que estamos ya cuando salga este programa en plenas fiestas, y agradecerle a toda la gente que sigue Tecnificando el Agro por el apoyo incondicional al programa, tanto de parte de Patricio como mía.
nos despedimos hasta un próximo programa de Tecnificando el Agro.